Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando, a todos los seguidores de la página de NIT Media, este programa que está dando amplia cobertura a una gama de temas que se están volviendo muy interesantes. Creo que es una de las partes por las que ahora NIT Media está siendo muy visitada y pues eso se agradece. Este es el programa La Caverna de Platón, donde ustedes van a escuchar un sinfín de temas que tal vez son una colación, son una conjetura de temas religiosos, con temas, pues vamos a decir, con mitos, con leyendas, con parte de la cultura popular de México. Y es una de las partes que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Pues yo quiero pensar que fue una coincidencia que ni siquiera la pensé. Es una de esas causas que a veces existen, y ahora expreso esto que es tan importante, que me hace pensar en esa estrofa tan preciosa y tan más bonita de nuestro himno nacional. Dice: en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Vamos a hablar de México. El tema se llama Dan y él. ¿Qué tiene que ver la conjetura de Dan y él? Bueno, Dan es la tribu de, creo que para las personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, saben de antemano que la tribu de Dan era una de las 12 tribus de Israel. Él, pues siempre los antiguos se referían a él como si fuese Dios, y la conjetura de Dan y él, pues vamos a hablar de Daniel, el profeta. ¿Cómo es que México se va mezclando dentro de la profecía que está tan vigente en redes sociales, donde frecuentemente estamos viendo la profecía, el anticristo? Vaya, a mí me llama la atención el tema por lo siguiente, porque encuentro que dicen que en el Vaticano, cuando hay personas que se llaman profetas y que el sueño es consecutivo y que lo sueñan 3 profetas de manera distinta, pues esto como que ya se vuelve como un estudio y ya empieza a tener relevancia. Hay unos soñadores que pues omito por cuestiones de, no sé si me compete hacerlo, decirlo, pero personas que tuvieron un sueño acerca del Día de la Bandera, exactamente el día de hoy, que en México decían que en un día como hoy podía presentarse el anticristo ante muchísima gente, ¿no? Bueno, las soldadoras de microalambre son herramientas versátiles y fáciles de usar pero dicen que se espera eso. Van 3 soñadores que han repetido y han escuchado que el anticristo se hace presente. Bueno, yo quiero pensar, después de haber analizado esto, de los símbolos de nuestra bandera, en donde aparece un águila real, en donde ella tiene, pues por su característica de carnívora, devorando a una serpiente. Otra de las cosas, está parada sobre un tunal, que pues conocido para nosotros como un nopal, que simbolizaba el corazón de esa tierra. Otra de las cosas muy importantes, que está también formada por olivo, está alrededor rodeada por olivos, que pues dice: ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino. Váyame, que por el dedo de Dios esto está escrito. Cuando los mexicas llegan y se establecen y dicen pues que ahí termina su largo peregrinar, por el que fueron años y años y años los que cuenta la leyenda que ellos peregrinaron, que venían de una tierra conocida llamada Aztlán, que desconocida geográficamente pueden llegar a pretender que ya ha sido descubierta la Aztlán a la que se referían. Pues después aztecas, ¿no? Y después nombrados mexicas, porque había un nombre particular parecido al de los mexicas, que en el momento no me llega a la mente, pero era muy parecido a mexica. Creo que durante la trayectoria de su peregrinar los aborda, para ellos era como una especie, ellos la describen como un águila, pero ahora pues sería el reflejo que ellos pudieron haber hecho. Dicen que los aborda un arcángel, el arcángel Miguel,
pero ellos lo nombran Huitzilopochtli. Y ellos dicen que cuando ellos miraran las imágenes que tiene nuestro símbolo patrio, pues era donde ellos tenían que establecerse claramente. Y llama muchísimo la atención cómo es que todos esos elementos vienen a formar parte de México. Elementos que un día vienen a ser tan simbólicos, tan representativos, que a México no lo despoja de la profecía. ¿A dónde quiero llegar? Pues que cada símbolo que está utilizado en nuestra bandera no fue al azar. Si recurren a lo que fue nuestra vieja historia, a la historia de los aztecas, porque pues al final fueron los más dominantes de tantas tribus que había en México, pero los aztecas fueron los que dominaron y a final de cuentas pues fueron los que terminaron de contar la historia, o fueron los que terminaron de tener relación con el Fray Durán y con con el padre Francisco de Sahagún. Y ellos dejan una historia riquísima después de que los códigos, los españoles los hicieron pedazos y que nos desbaratan algo. Finalmente estos fray tienen como esa misericordia y esa compasión de decir, vamos a rescatar lo más importante. Y creo que no fue al azar. Creo que se rescataron las piezas más importantes de México, que venían a ser la piedra del ángulo, ¿no? Para poder descifrar estos misterios. Entre ellos yo me refiero a la serpiente, que llama muchísimo la atención. Es como el águila que representa los cielos, tiene autoridad sobre un reptil que representa el suelo, ¿no? Y aquí dice, los voy a llevar a Génesis, el capítulo 49, me voy al versículo 17, y dice, Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Yo creo que si nos salimos fuera de la cuestión religiosa, yo creo que esta profecía que tuvo Jacob, el patriarca de las 12 tribus de Israel, cuando al momento de fallecer se acercan todos sus hijos, pero él en específico, Adán, es al que le hace esa observación, entre tanto que a los 12 les otorga bendiciones, pero pues ahorita el tema nos atañe a hablar de Dan. Lo mira como una serpiente al camino. Yo creo que cuando los españoles llegan a México, pues entonces nuestros indígenas no conocían los caballos, ¿verdad? Pero aquí dice que Dan es la serpiente, lo vuelvo a repetir, dice junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Aquí estamos viendo que es una serpiente la que derrumba y derriba a los españoles que venían montados en algo que los aztecas o los indígenas de aquel tiempo, ellos no habían conocido los caballos. Era impresionante. Y es aquí tan impresionante como el padre de las 12 tribus de Israel puede llegar a reflejar una simbología que para México viene a hablar y decir muchísimo. ¿Por qué? Por la cuestión de Dan estaba en el camino. Tumba al jinete montado en el caballo. Los españoles fueron los que trajeron los caballos, y tenemos claro que aquí teníamos un Quetzalcóatl como serpiente, pero que es derribado por un ser superior. Y dentro de la historia que cuentan los aztecas, ellos dicen que Quetzalcóatl pues fue vencido prometiendo que volvería a estas tierras y que regresaría, que fue la confusión tremenda de cuando los indios de repente llegan y miran a que venía Cristo Baal, que venía, ustedes los que entienden de religión saben que me refiero a Baal, ¿no? Que pensando que era un dios, pues ellos se rindieron fácilmente, o fueron accesibles, o fueron amistosos, no fueron personas hostiles cuando ellos miran la llegada de los españoles, porque ellos estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl. Sin embargo, toda historia está entramada en dos fuerzas, como decir la izquierda, la derecha, y lo positivo y lo negativo, que sin esos dos cables pues ahorita estuviéramos a oscuras, no tuviéramos luz. Ahí cuando tiene el encuentro pues los aztecas, y que dicen esta es una tierra prometida,
como la que tuvieron las 12 tribus de Israel. También ellos tenían la tierra de Canaán, una tierra prometida. Los aztecas, mexicas, nombrados por el dios Huitzilopochtli, pues también ellos tenían un señalamiento de tierra prometida. Y vaya que tierra tan hermosa México. Definitivamente sí que se puede llegar a confundir con el paraíso. De verdad que sí, sobre todo al sur de México. Pues haciendo continuidad del tema aquí que me llama la atención, de cómo esos elementos se van constituyendo, se van hilando el uno del otro. Poco a poco vamos viendo que conforme se va desarrollando la historia, se va desarrollando México como un país libre, porque es increíble con qué fuerza y la existencia de este país que nos miran como dice el gigante hincado, porque precisamente México es un gigante, pero como México resuena en el mundo. ¿Cómo es que esta palabra tan maravillosa tú la escuchas fuera de México? Se escucha y retumba en el Estadio Azteca, México, y es como una fuerza que te incita y te lleva a la guerra. Glorioso, glorioso el nombre de mi país. Pues bueno, hablando de, quiero volver a llegar a la serpiente, volver a llegar al águila, porque pues el águila siempre va a representar lo que es el espíritu, lo que es elevado, lo que es el cielo, la realeza, ¿no? La serpiente, como les vuelvo a decir, pues el reptil que finalmente se arrastra a lo terrestre, pero aquí muy interesante con Quetzalcóatl, que era una especie de ángel vuelto, vamos a decir, interpretado por los que tuvieron, no sé, de cerca vivir esa experiencia que nosotros, que dicen leyendas, que dicen mitos, pero lo que es una realidad es que muchos atribuyen a que Quetzalcóatl fue una persona que ellos miraron partir y de sus tierras y irse en una lancha repleta de serpientes, vaya. Y que a final de cuentas algo terrestre derrumba la arrogancia española y nos vuelve lo que somos y nos otorga un lábaro patrio. Porque a final de cuentas ese animal fue la caída de esa civilización que llegó a conquistarnos y que finalmente esa serpiente pues igual va a terminar devorada. Ahora bien, quiero pasar a situaciones que son emblemáticas para México. Y otra de ellas para mí es muy importante, que viene a ser la Virgen de Guadalupe. Es algo tan representativo en nuestro país que si hablas de la Virgen de Guadalupe no piensas en otra cosa que no sea México. ¿Y a dónde nos vamos? Nos vamos a que la Virgen de Guadalupe ya era conocida antes de 1531, cuando dicen que Juan Diego tuvo contacto directo con la Virgen de Guadalupe. Pues ya también en Extremadura, España, ya se adoraba como virgen, ya se veneraba. Y Extremadura, España, pues también tiene una historia que te deja, que te hace que vuelen tus sentidos, porque cómo es que Extremadura, España fue conquistada por los, en ese momento que estaba la Virgen de Guadalupe como una deidad para los españoles, pues fue conquistada ese lugar de España por los árabes, por los bereberes, que se asientan a un día en la parte sierra alta del Atlas, Marruecos. Entonces ellos conquistan, el que viene encabezando el ataque, Musa, él llega a esa parte de Extremadura, y hay un río que curiosamente ellos lo nombran, vamos a ver, porque aquí hice anotaciones, es que yo de verdad con estos temas, yo los entiendo, pero explicarlos para mí, pues es un poquito más difícil, porque yo traigo como que las ideas, pero siempre un poquito, me disparan demasiado rápido. Hay un río que se llama
casi la palabra Guadalupe, que ahorita si lo encuentro aquí entre mi desorden de anotación, porque así anoto las cosas, pero apenas yo las entiendo. Ahorita, déjenme, me doy chancita. El río Guadalete. Exactamente en el río Guadalete es donde se lleva a cabo esa conquista de los berebere, así como cuando nosotros los españoles, pues los árabes en ese momento se estaban posesionando de Extremadura. ¿Por qué hablo de Extremadura, España? Porque allí se adoró antes esta virgen que acá se extiende y es la morena del Tepeyac. Aquí en Extremadura, por ejemplo, no es un secreto que se conozca que la palabra Guadi al Lupe significa río oculto, y en España dicen pues que también le dan un significado como el río de lobos. Para nuestras tierras, las soldadoras de microalambre son herramientas versátiles y fáciles de usar Otra vez regresamos con la serpiente. Pues que la serpiente se cree que es el anticristo. Por eso es el tema de la profecía, porque dicen que el anticristo va a hacer su aparición en México. Y pues las soldadoras de microalambre son herramientas versátiles y fáciles de usar. Pues debo entender que si es vencido, México juega una parte muy, muy importante dentro de la profecía, porque hay muchísimos elementos que incluyen a nuestro país en cuanto a territorial, en cuanto a mitología, las soldadoras de microalambre son herramientas versátiles. En cuanto a el entorno geopolítico que está hoy en el mundo, pues todo apunta a México dentro de esta profecía, en donde puede ser ese lugar tan pequeño y insignificante. Bueno, no es insignificante, pero sí lo han dejado a México como muy lejos de poderlo pensar como que desde México puede detonar un problema de tipo mundial, en donde esta figura venga y pudiera llegar a estar presente. Y pues es una palabra árabe, la palabra Guadalupe, y tiene su significado justamente donde ellos ganan la batalla y donde precisamente ellos nombran. Bueno, había una virgen ya que adoraban y la nombraban Guadalupe en Extremadura antes de 1531, cuando fue su aparición en México. No hay nada nuevo bajo el sol, decía el sabio Salomón. Son cosas que a lo mejor por cuestiones de pobreza, por cuestiones de ignorancia, por cuestiones de que el mundo no estaba tan globalizado entonces, los medios de transporte que había hoy día, pues en avión 10 horas a España, ¿no? Cuando nos iban a contar este tipo de elementos, nosotros creíamos que éramos únicos, que muchas de las cosas, información que nosotros hemos recibido, pues no hemos creído que es como es. Y resulta que es demasiado interesante mirar pues este tipo de datos que ustedes pueden ir a buscar a la red, ampliarse y hacerlo un poco mejor, pues porque finalmente todo nos va llevando a perfeccionar lo que escuchamos. Yo estoy proporcionando la idea, como también puedo decir que los pies de la Virgen de Guadalupe, de nuestra morena del Tepeyac, pues ella tiene una luna, ¿no? Una media luna, que curiosamente los árabes la usan en su bandera, vaya. Y curiosamente los árabes tienen algunas de sus banderas tienen los mismos colores, el tricolor, así que no entiendo la constitución de muchísimas cosas, pero lo que sí entiendo es que cuando la conquista de México, pues enviaban a delincuentes, a personas que estaban en la cárcel en España. ¿Por qué? Porque no iban ellos a arriesgar las vidas de sus personas más valiosas en aquel entonces. Y creo que aquí llega pues muchísima gente que pudiéramos decir de otras razas, de otras nacionalidades. Entre ellas venían huyendo los judíos a México, ¿no? Y pues vaya, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella es descendiente de raza judía, ¿no?
Imagínense nada más, ahí donde empieza lo interesante. Y lo más interesante y lo que nos llama más la atención es cómo es que la sede de Miss Universo cayó esta vez en México. Y lo curioso es, gana Dinamarca. Dinamarca es un país que, según su historia vieja, pues fue fundada por Dan, el de la tribu, de las 12 tribus de Israel, por uno de ellos, ¿no? Entonces, curiosamente, Dinamarca gana en México. Utilizan a México como sede. Ahí es donde empieza para mí lo interesante. Muchísima gente inconforme con el concurso de Miss Universo. Bellísima la mujer, nada que se le discuta, ¿no? En cuanto a fisionomía, en cuanto a todo. Ella es preciosa. Pero igual la inconformidad en cuanto es que yo pienso que ya hemos visto que Miss Universo es tan simbólico y que las personas que están bajo la sombra, ellos saben qué es lo que le están proyectando al mundo y finalmente siempre terminan burlándose de la gente, diciéndole la verdad en su cara e inclusive utilizando un concurso de Miss Universo. Imagínense que puedo irme tonta si ustedes quieren, pero no estamos tan errados cuando hemos tenido pues eso de adentrarnos un poquito a nuestra historia, adentrarnos un poquito a las escrituras del libro viejo y conocer otro tipo de culturas para nosotros poder comprender. Primeramente, los mexicanos se nos negó nuestra propia historia y cuando la conocemos pues quedamos impactadísimos con eso. Ya nada más de todas ese tipo de conjeturas, ver la luna, saber lo que significa, lo que refleja, que es la maternidad, la diosa madre, la diosa de la fecundidad, de la energía, de la protección ante el mal. Son muchísimos elementos. México está hecho de tantísimo simbolismo y no podemos decir que son cosas que sucedieron al azar, porque nada sucedió al azar. Ya desde entonces México tenía a sus ocultistas en el gobierno, a sus practicantes espiritistas, a toda esa gente que a lo largo y ancho de los gobiernos de México, pues han pertenecido a logias. Nada se ha construido al azar. Yo siempre digo que somos esa parte tan importante, como hasta ese conejo que ve la gente, para nosotros tiene una historia, el conejo de la luna, ¿no? Que pues que Quetzalcóatl fue el que nos hizo el amable favor de cuando vemos la luna llena que está el conejo ahí, ¿no? Porque el conejo se sacrifica para que él comiera, porque dice que estaba en su faceta Quetzalcóatl de humano, en su faceta de mortal y de sentir hambre, y él tenía miedo de no ingerir alimento alguno, porque si no ingería no iba a volver a su forma espiritual. Entonces él mira salir un conejito de una madriguera que estaba comiendo zacate, pero el conejito se ofrece, ¿no? Y él para que él no muera y para que volviera a su forma a Dios, para que no se quedara mortal. Ahí estamos hablando de una metamorfosis que no es extraña en México por el chamanismo, ¿no? Que muchos lo toman a locura, pero nosotros creemos que no es así. Bien. Entonces le regalan el honor al conejo de que lo veamos cada luna que se integra como luna llena, ¿no? Son muchísimos, yo creo que los elementos. Nosotros vemos que, por ejemplo, Quetzalcóatl tenía un hermano, Xolotl, el que representa lo que es el rayo, la oscuridad, el misterio. ¿Por qué conozco esto? Yo tengo un perrito Xoloscuincle y a partir de que yo tuve ese perrito, pues yo ya leía las escrituras, pero ahí fue lo que me llevó a mí a tratar de conocer un poco más de mi cultura, de saber por qué mi perrito se llamaba Mixtli, ¿no? Porque también Mixtli, pues eso significa luna. Chitlic, centro, y Co, pues lugar, que en conjunción pues es México, es el nombre que tenemos. Y allí me fui interesando un poco más por ir leyendo, porque al final cuentas mi perrito era un cholo, entonces ya en la historia dice pues que era el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Y todo el tiempo se ha intentado camuflajar el bien con el mal. Pues se supone que hay uno que representa la oscuridad, y eran hermanos gemelos. Entonces uno habla del bien y otro habla del mal. Uno habla del Cristo que trajeron los
Cristóbal Colón, ya nomás hasta el nombre construido, ¿no? Cristóbal Colón ya construido. Pues ahí ya nada más nos están dando dos equilibrios en donde el bien va a terminar venciendo al mal, como ya lo miramos en el lábaro patrio de nuestra águila, ¿no? Que siempre por encima lo celestial, que era lo que representaba el águila real, que representa a todo lo que está en el cielo, aquí en la tierra. Veo también como punto tan importante aquí, por ejemplo, cuando que Xolos pues viene a representar a nuestra historia de México, no la historia construida por héroes criollos ni hijos de españoles, sino lo que dejaron en sus códices ellos, ¿no? Para ellos también había un anticristo, vamos a decirlo así, y pues yo creo que si nos estamos refiriendo al misterio, al oculto, a lo que no se revela fácilmente, pues me imagino que es la contraparte de Xolos, de Quetzalcóatl, perdón, y pues dicen que Quetzalcóatl regresa. Y pues aquí, por alguna extraña razón, que encuentro que los árabes nos dieron el nombre Guadalupe, que cuando ellos ganan el primer lugar de España en esa conquista de los árabes con España, y que ellos ganan pues su pelea en el río Guadalete, pues ya nos dices, bueno, ¿qué está haciendo todo este cúmulo de gente aquí en nuestro país? Porque finalmente vinieron arrastrando una mezcolancia de lo que nosotros ya teníamos con lo que vinieron a traer los conquistadores, e inclusive Bernardino, ahorita dije Francisco, hago cuestión de errata porque es Bernardino de Sahagún. Pues imagínense ellos cuando se topan con esta gente tan inocente que no conocía ni el pecado, ni la malicia, vaya, estaban desnudos y no existía la violación entonces. Pues ellos miraban a este tipo de personas como si fuesen las 12 tribus de Israel, y cuando Bernardino de Sahagún y el Fray Durán, ellos empiezan a adentrarse a los códices y a lo que les cuentan los ancianos, nuestros ancianos mexicanos, nuestros antiguos, ellos empiezan a mirar esto como dices, oye, ¿por qué quemaron el tesoro de esta historia? Ellos empiezan a tener respuestas que nunca tuvieron antes. Finalmente les empieza a responder muchísimas cosas, pero con el tiempo el clero fue como sofocando lo que somos nosotros, porque siempre lo que es verdad siempre va a quedar en telas ocultas, va a quedar veladas para que no sea tan posible mirar fácilmente esto. También veo un factor que México te asombra porque pues ahora que nos ponemos a ver estamos invadidos, porque siempre hemos estado invadidos. Pero lo increíble es cómo México flotó. Eso yo aún sigo impresionada. Que siempre nos han hecho ver como un ejército o como algo que fracasó, o como que por favor, somos un país independiente. Somos una nación rica en producción, rica de gente, rica de cultura. Solo que hemos tenido gobiernos tan pobres de mente y tan cleptómanos. Por desgracia, venimos heredando viejos vicios que no llegaron de aquí, porque eso no era de acá, ¿no? Esas malas prácticas venían de Europa. Y te pones a observar cómo es que existe México, a pesar de que nos intentaron invadir. El ejército francés, imagínense, aquí en Napoleón. Cuando el hombre conquistó, pues ustedes saben que no conquistó Napoleón. Pero en México no pudieron, imagínense que tuvieron que huir y tuvieron que irse. No era cualquier ejército. Finalmente los Estados Unidos terminan atacando a México, y sabemos cómo y por qué, ¿no? A final de cuentas vienen y atacan a un país que tenía 11 años de guerra de independencia, caído en hambre, en desolación, en pobreza, sin recursos, y la extorsión que tuvieron que trabajar para poder conseguir. O sea, las guerras de tipo ganadas
pero México sigue siendo México, México sigue siendo fuerte. ¿Cuántos más, por ejemplo, vinieron a invadir a México? No solo ese ejército, fueron otros tantos ejércitos, por ejemplo, aquí no muy cercano a Caborca, los filibusteros, vaya, imagínense, pero sigue siendo nuestro. Entonces, ¿somos débiles o somos fuertes? Yo creo que el gigante es un momento como que ya tiene que levantarse, y yo creo que con nuestra presidenta van a cambiar tantísimas cosas, porque es profético que Claudia esté en el poder. Definitivo que sí. Pues el profeta Daniel, en conjunción de Dan y él, en conjunción, pues él mira unas bestias. Él mira unas bestias y mira una que sale y emerge del mar. Una potencia que él la estaba viendo de otro punto del globo terráqueo. Ya aquí está América, aquí estamos nosotros. Pero esa potencia la han querido ver hacia otros lugares, o sea, ya los babilónicos, ya los griegos, ya los medos, ya los persas, pues eso ya quedó atrás. Esa visión de Daniel, si puedes decir que ya se cumplió, puede decir que ya se cumplió. Sin embargo, sigue vigente, los elementos siguen existiendo, siguen estando ahí. Y todo interesante, porque antes de que México fuera enajenado a los Estados Unidos, nos pertenecía California. Que en California pues sabemos que habitan los osos. México tiene el jaguar, que es tan parecido a la bestia que miraba Daniel. México tiene el águila. México tiene todos los elementos que miraba Daniel. América tiene los elementos que miraba Daniel. Bueno, el oso ya no nos pertenece. Las soldadoras de microalambre son herramientas versátiles y fáciles de usar. Pues el oso ya no nos pertenece. Sin embargo, pues es que el profeta no iba a elegir, después de los gringos ya no les pertenecía el oso. No, el oso era nuestro. Ya ves que California, cuando se quiso independizar, inclusive del movimiento que traían los soldadoras de microalambre son herramientas un país independiente, estaba representado por el oso. Pero ahora en la actualidad vamos a decir que el oso es representado por los rusos, y nadie ignora, ni siquiera los Estados Unidos ignora, que México pues tiene una base secreta. Pues no es ni tan secreto, porque ya se sabe, ¿no?, de los rusos. Por ejemplo, a China, que está representada por el tigre, por la habilidad, por su tipo de ejército, ¿no? Y pues nosotros también sabemos que China y Rusia tienen muchísimo que ver acá. Y luego, ¿cómo miras que se empiezan a unir naciones? Estados Unidos, por ejemplo, que está representado por el águila. Porque Estados Unidos se hace pero también México se hace representar por el águila. Pues entonces ahí es donde... No sé si es esto porque finalmente Estados Unidos o México llegaron a ser uno solo en la época cuando Daniel tenía la profecía, pero sin embargo decir, no, pues es que ya se dividió, ¿no? Finalmente terminan viendo esos animales que terminaban de representar como países, y que todos a final de cuentas terminan siendo un solo animal y terminan conjuntándose, porque pues el animal que tiene pies de leopardo, que porque tiene la cola de esto o aquello. Ahorita voy a dar lectura para ser un poco más precisa, pero cuando se va juntando el sueño de Daniel, Daniel que aparece en el capítulo 7, cualquiera que haya leído el libro de Daniel, cualquiera que tenga conocimientos de las escrituras, pues sabe perfectamente a lo que me vengo refiriendo con el capítulo 7 de Daniel. Y como en el Apocalipsis se ve emerger, ¿no?, a semejante bestia, pues la conjunción de todos los poderes. ¿Y en dónde se conjuntan hoy día todos los poderes, señores? En México. En México se conjuntan todos los poderes. Curiosamente, una de las naciones calladas, a final cuentas dicen que el pueblo de los judíos es la conjunción de todos esos poderes. Pues imagínense que nuestra presidenta de México pues trae sangre judía, nada más y nada menos. Ya nomás se imaginan, ya saben que Donald Trump pues él está como que muy hermanado con los judíos por su yerno, ¿no?, por el esposo de su hija, que todos sabemos
cómo funcionan las cosas ahí y cómo es que Estados Unidos toda la vida y siempre va a estar a favor de los judíos, porque pues imagínense que financieramente fueron los que fueron por los préstamos de los judíos. Entonces, pues ellos dicen, tú atacas aquí y atacan ahí. Así las cosas, así México, así los Estados Unidos. Se me hace tan interesante cómo no existe otro país con todos esos elementos juntos. Y que esta conjunción no puede dejarnos fuera de las escrituras y fuera de lo que tanto se espera proféticamente. Estados Unidos, la primer potencia, que pues igual ya se está corriendo el riesgo por lo que estuvieron haciendo y tomando malas decisiones en países donde no se debería, pero que finalmente Gaza es parte medular de toda esta detonación de situaciones. Y créanme que todos están juntos en México, judíos, árabes, asiáticos, mexicanos, españoles. Imagínense qué increíble poder mirar cómo estamos nosotros conjuntados con todo esto. Voy a darle lectura para las personas que a lo mejor alguna vez no han tenido como la oportunidad de haber leído alguna vez la Biblia, ¿verdad? Para que quede claro de qué animales nos estamos refiriendo, porque a final de cuentas son animales simbólicos, fueron un sueño. Dan pertenece a una de las tribus. Obviamente dicen que pues va a ser una persona que es de Asiria, pero pues que como dicen que la tribu de Dan es una tribu que se pierde y porque en el Apocalipsis queda allá afuera, ¿no? Queda excluida como tribu beneficiada, cuando dicen que cada tribu tiene salvo 144,000 y la tribu de Dan pues queda afuera. Ustedes pues ya se imaginarán a qué se refiere que quede fuera, porque se supone que si está en contra del Cristo, pues se supone que no tiene que formar parte de las 12 tribus, nada más. Y ahí ya todo empieza para las personas que creen, ¿no? Porque para las personas que no creen, pues esto nada más se especula, como lo hace muchísimo. Yo no estoy diciendo nada que anteriormente no se haya dicho. Ando perdidita. Ya encontramos Daniel. Tengo 4 años, señores, que yo no tocaba la escritura. Sin embargo, yo todavía tengo recuerdos, ¿no? Vamos a ver, y dice el capítulo 7 a partir del versículo 4 de Daniel, y dice: la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran de un águila. Mientras yo observaba, le arrancaron las alas, levantaron del suelo y lo obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. Ya a esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, a uno que el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, y para luego pisotear los restos. Bueno, ya vamos a decir que tenía 10 cuernos y que no se parecía en nada a las otras bestias. Pues claro que no, porque ya son todos los poderes que al final terminan conjuntándose, porque la humanidad tiene que hacerlo alguna vez. Y es cuando dicen pues que va a surgir un solo gobierno, pues que esa es la intención. Y que cuando se pierde la tribu de Dan, pues se pierde porque también la mezcolancia, las razas. México es un país que está repleto de mezcla, o sea, no podemos decir
Estas personas nos representan exactamente, siempre han utilizado las personas del sur de México para representar nuestros rostros ante las caras del mundo. Pero déjenme decirles que son naciones incluidas dentro de nuestra nación, pero ya constituida cuando México se libera del yugo español. Pues imagínense, somos razas de todas partes del mundo. La tribu de Dan se perdió entre todas las razas del mundo y pues está oculto. El secreto es que el anticristo viene por la raza y por la tribu de Dan, que queda exiliada del beneficio de las dádivas de Dios en las tribus de Israel. Eso lo pueden leer en el Apocalipsis. Yo pues no vengo a dar cátedra religiosa porque yo estoy viendo esto como otro tipo de estudio, pero hemos visto que ahora con la guerra de Gaza, pues los países árabes empezaron a conjuntarse con Rusia, que eso no pasó hace muchísimo tiempo, pero ahora pues sí está pasando. Y imagínense el tamaño de la bestia y el tamaño de las cosas. Imagínense China volviéndose cada día más fuerte, queriendo quitar y destronar a los Estados Unidos como primer potencia. Y México a la puerta para vencer al país vecino. Lo complicado que viene a ser el tema. Y que en un día como este, el Día de la Bandera, se pretende que se va a promulgar un solo gobierno en nuestra tierra, visto por 3 profetas de manera consecutiva. Pues al Vaticano ya le llamó la atención y es objeto de estudio, señores. Busquen en redes porque pues igual yo aquí vengo a ser un tanto neutral. Yo aquí no pretendo venir a representar mi credo, mi fe, porque sería como que no imparcial, ¿verdad? Y pues no es el objeto. Este programa es para hacer esto, pues un estudio de todo y al final que cada persona termine adoptando su propio criterio. Yo solo digo que México es un país que verdaderamente simplemente tiene un himno que no se hizo al azar, que nosotros teníamos esos ocultistas ya desde siempre y que el señor Bocanegra pues finalmente termina revelando muchísimas cosas en el himno nacional, que los que conocen y saben de estas cosas dicen pues que nuestro himno es el Apocalipsis cantado, señores. Imagínense nada más. Qué cosas tan tremendas. Y lo que contiene en nuestro sello, la bandera. Y créanme que este día yo ni siquiera había visualizado la fecha. Simplemente dije, nos vamos por este tema. Llego, me siento, reviso la fecha, porque yo vivo lunes, martes, miércoles y las fechas cuando son importantes. Pero hoy voy revisando y digo, ay caray, no estoy hablando al azar. Y menos una profecía, pues que dice que se cumpliría en un día como este. Que pues ahorita hay que agradecerlo al Señor de lo más alto, al Señor de nuestra fe, al Dios de su preferencia, pues que estamos en sanita paz y que pues no hemos visto promulgar nada en el Estadio Azteca. Las soldadoras de microalambre son herramientas versátiles y fáciles de usar. Ese misticismo que cuando un mexicano va a guerrear en el Estadio Azteca, sea boxeador o lo que sea, pues es éxito seguro. No sé qué tenga, no sé, esta cosa tan más enigmática con México. Las soldadoras de microalambre son herramientas versátiles. Pues México, el centro y el ombligo de la luna en la que se sobreposa la mujer que huye al desierto del Apocalipsis, que es la que nosotros vemos como Guadalupe. Porque la Virgen de Guadalupe constituye todos los elementos del Apocalipsis. Eso también es demasiado increíble. Sin embargo, pues imagínense haberle dado este nombre los árabes. También más increíble todavía para mí la representación que viene a hacer todo esto, pues serían elementos que yo tendría que haber desglosado para haber hecho esta charla con ustedes, con la amable audiencia de NIT Media. Yo tenía que haber tenido acá atrás de mí pues una pizarra
haber tenido los puntos claros y haber estado utilizando las conjeturas y las conexiones, porque es como un tanto difícil utilizar en mi cerebro todas esas conjeturas que yo tengo acá y que quisiera que el espectador y quien me está escuchando lo pudiera captar en la manera que yo tengo las imágenes. Pues a veces suelo ser un tanto cruel porque me quedo las imágenes y tengo que esforzarme un poco más por recrearlas con las personas que me están oyendo, que pues estos temas terminan siendo así como que, ay caray, yo no lo entiendo, ni siquiera sabía esto de la historia de nuestros ancestros, de nuestros antiguos mexicanos, ¿verdad? Y luego de repente que me llegan que los españoles, luego que el caballo, luego que una serpiente, luego que situaciones bíblicas, luego que el sueño de Daniel, luego que la tribu de Dan, que andan haciendo acá en México. Pues es que México va a ser un punto muy importante, que creo que de lo cual, en algo que sí yo no temo afirmar, es que sus ojos van a ver en lo futuro, si es que yo ya no estoy y ustedes sí, ustedes van a ver lo que va a suceder en México, señores. Créanme que México no quedó fuera. Si me atrevo a decir que ningún país puede sentarse a reflejar lo que yo estoy diciendo ahora, elementos bíblicos, elementos místicos y elementos históricos. Y con una raza constituida por todas partes y con un país habitado por extranjeros que son bienvenidos y han sido bienvenidos a México, pero que ahora están alojados a las puertas de la primer potencia mundial. Señores, estamos bajo bomba. Y fíjense, curiosamente me tocó participar por ahí en un cortometraje llamado El Gran Desacuerdo, en el que tuve un poco de aportación ahí en cuestiones de tema político, que era lo que podía detonar una bomba, porque pues para que detone una bomba, pues sinceramente no es un acto tan sencillo. Y para que particularmente pudiera suceder en México y en la franja fronteriza y en esta zona, pues yo tenía que hacer unas deducciones que señor, las tenemos. Las tenemos por el Golfo de California, las tenemos por cuestiones de vaquitas marinas ocultadas bajo el petróleo que dicen, el gas butano que hay en el Golfo de California, las rencillas que se van a suscitar de aquí en adelante con los Estados Unidos, porque la hermandad cada día se acaba más con las deportaciones que está viendo, ¿no? Y que ahora, pues Claudia tiene la valentía que no tuvieron las personas que estaban hipotecadas con el país vecino. Sabemos que México va a vivir tiempos difíciles, pero también tiempos de gloria, tiempos de reivindicación y tiempos de decir que somos orgullosamente mexicanos frente al mundo y frente a Dios, y que nuestra historia la escribió el Arcángel Divino. Imagínense, nada más qué bonito se siente. ¿Qué hora tenemos? Ya estamos. Pues no me queda más que despedirme. Hubiese querido tener esto más desglosado, con más comprensión para ustedes, pero imagínense tantos elementos y darles un orden perfecto en mi cabeza, en donde mi cerebro tiene tantas cosas, pero mi lengua no puede llevar a la velocidad de lo que guardo. De verdad, para mí, pues me están dando la oportunidad de desarrollar temas que no lo había yo hecho antes, no había tenido yo esa oportunidad. Yo soy investigadora independiente, navego muchísimo en las redes, en los libros, leo muchísimo la historia de México, me ha gustado irme a ver los códices, el Popol Vuh, me ha gustado leer la Biblia, he conocido el Corán, he conocido pues también algo de allá donde están los rasgaditos, y todo eso me hace poder ver los elementos suficientes para poder decir que no somos al azar y que ese sueño que tuvo Daniel no es algo que ya se cumplió, es algo que todavía sigue vigente, y es América surgir desde otro horizonte. México en la historia, México en la profecía. Y como decían a veces los mexicanos, tan cerca de Dios,
tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Yo creo que ahí se equivocó Porfirio Díaz. Los mexicanos siempre tan cerca de Dios. Bonita tarde. Muchas gracias. Fue un placer. Romina Vega con ustedes.